Tengo 75 años, todavía sano. Todavía voy solo al mercado. Todavía me cocino lo mío. Pero una caída y estuve metido en cama durante 4 meses. No fue un accidente de coche. No fue una enfermedad grave. Solo un traspié. Y así, de repente, todo cambió. Todo porque nunca me hice la prueba de la osteoporosis, cuando aún estaba a tiempo. Y por ese pequeño descuido, la vida, lentamente, se me fue escurriendo. ¿Te ha pasado algo así? Sabes que tienes que hacer algo, pero te dices, bah, no será nada. Y entonces un día, el no será nada se convierte en un momento que lo cambia todo. Tus días se vuelven más cuesta arriba. Bajas el ritmo y empiezas a sentir que algo te falta. No cuento esto para quejarme. Lo cuento porque ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Hay cosas que, si las ignoras, no te hacen más valiente. Solo acortan en silencio los años de buena salud que te quedan. Si tienes 60 o 70 años, o cuidas de alguien que los tiene, este video podría cambiar tu forma de ver las pequeñas cosas. Voy a contarte 5 errores que cometí, con franqueza, al detalle, y las consecuencias que me hicieron despertar. No para asustarte, sino para que tú, quizás, tomes otras decisiones, mientras aún estés a tiempo. Si crees que esto le puede servir a más gente, anímate y síguenos, porque al final te diré el error que más lamento, el que despaché con un «eso no es nada», pero fue el que más caro me costó. Empezamos. Error número 1. No me hice la prueba de la osteoporosis, porque pensé, si camino perfectamente, ¿te suena de algo? Quizás te has dicho lo mismo, todavía tengo las piernas fuertes. Subo las escaleras sin problema. Seguro que estoy mejor que la mayoría de gente de mi edad. Así es exactamente como yo pensaba. Barría el suelo cada mañana. Caminaba hasta el mercado. Subía por las escaleras en vez de coger el ascensor. Incluso bromeaba. Tengo los huesos más duros que los jóvenes. Así que, cuando mi médico me sugirió una densitometría ósea, me eché a reír. No hace falta, doctor, si todavía me muevo de maravilla. Entonces, un día, salí al porche trasero, como había hecho cientos de veces, y resbalé. Caí a plomo. Me rompí la pierna derecha, y así, de repente, me quedé clavado en la cama casi 4 meses. Resulta que tenía osteoporosis avanzada. Hacía años, sin dolor, sin ninguna señal de aviso. Y ese es el problema. Es una enfermedad silenciosa. Según la Fundación Internacional de Osteoporosis, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por osteoporosis. No la sientes venir. No hay ninguna alerta. Te enteras cuando el daño ya está hecho. Después de la caída, mi médico dijo algo que jamás olvidaré. Si te hubieras hecho esa prueba hace unos años y hubieras empezado a tomar suplementos, esto seguramente no habría pasado. Ahora mismo caminarías mejor. No supe qué decir. Me quedé ahí sentado, deseando poder dar marcha atrás. Y la prueba. No es nada. Un escáner óseo rápido. Sin dolor. Sin preparación. Sin ingreso hospitalario. Un simple paso me habría dicho si los cimientos de mi cuerpo aguantaban firmes o empezaban a desmoronarse en silencio. Y si lo hubiese pillado a tiempo, podría haber hecho cambios. Calcio, vitamina D, algo de ejercicio adecuado. Podría haber protegido los años que tenía por delante. Y sinceramente, si la cosa se hubiera quedado en la osteoporosis, seguramente habría aprendido la lección ahí mismo. Pero la verdad es que, una vez que te acostumbras a sentirte bien, es fácil pasar por alto otras cosas. Sigues con los mismos hábitos, la misma medicación,
la misma forma de pensar. Y eso me llevó a mi segundo error. Error número 2. Estuve 20 años con el mismo médico porque me daba reparo cambiar. Era un buen hombre, amable, de confianza. Conocía mi historial, conocía mis rutinas. En cada revisión, charlábamos un poco, me miraba la atención y decía, ¿todo bien? Y ahí se quedaba la cosa. Pero entonces mi hijo, que trabaja en sanidad, me dijo, «Papá, tienes la tensión descontrolada. Tu médico no te actualiza la medicación desde hace años. Eso no es normal. Busca una segunda opinión». Al principio, no quise hacerle caso. Me conoce de toda la vida. Confío en él. Empezar de nuevo me da mucha pereza. Pero en el fondo, sabía que mi hijo tenía razón. Así que fui a ver a una doctora nueva. Y en solo 2 citas, encontró 3 cosas que mi anterior médico había pasado por alto. Y de repente, todo encajó. ¿Por qué me sentía cansado después de comer? ¿Por qué me mareaba al levantarme? ¿Por qué no dormía tan bien? A veces, la lealtad es algo muy bonito. Pero en lo que respecta a tu salud, la comodidad nunca debería anteponerse a la claridad. Dudé. Sentí que estaba traicionando a alguien que me había acompañado durante tantos años. Pero como respetaba la preocupación de mi hijo, fui, y tal como sospechaba, la nueva doctora miró con más detalle. Comprobó mi presión de pulso, me hizo un par de pruebas nuevas. Resulta que la medicación que llevaba años tomando ya no era la adecuada para mi edad. Funcionaba bien cuando tenía 60, pero a los 75 me bajaba demasiado el ritmo cardíaco. Ese agotamiento constante, el mareo al dar solo unos pasos. Yo pensaba que era simplemente la edad, pero en realidad era la medicación. Verás, mi error no fue evitar ir al médico, fue resistirme al cambio. Tenía miedo de levantar olas, miedo del qué dirán, miedo de empezar de cero. Pero esa indecisión me costó casi 3 años viviendo como en una nube, cansado, desconectado y sin saber por qué. Ahora lo sé. No todos los médicos de toda la vida pueden seguir el ritmo de cómo cambia tu cuerpo. Y cambiar de médico no es una traición, es valentía, es amor propio. Así que te pregunto, ¿sigues con una receta antigua que ya no te sienta del todo bien? ¿Cuándo fue la última vez que un médico te preguntó cómo te sientes? Y no solo qué dicen los números. Desde que cambié de doctora, empecé a fijarme en las pequeñas cosas que antes ignoraba. Y fue entonces cuando tropecé con mi tercer error, uno que nos acecha a muchos sin que nos demos cuenta. Pensaba que si no tenía diabetes, no necesitaba controlar el azúcar. ¿Te suena de algo? Yo creía que el azúcar solo era un problema para la gente que tenía el problema. Pero yo comía como siempre. Un trozo de tarta, una bebida dulce, un postrecito después de cenar. Pequeños caprichos. Mis hijos me decían algo, y yo me reía. «Anda ya, si he comido así toda la vida». Pero toda la vida no significa que sea inofensivo. A los 76 empecé a sentirme cansado a todas horas. Dormía un montón, pero me despertaba agotado. Se me nublaba la vista. La memoria me empezaba a fallar. Lo achaqué a la edad, hasta que una revisión reveló la verdad. Prediabetes. Enzimas hepáticas elevadas. El azúcar en sangre por las nubes. Me quedé de piedra. Todos esos años, el azúcar que había comido sin darle importancia había ido desgastando mi sistema. Sin grandes avisos. Sin dolor. Solo un deterioro lento y constante, hasta que ya no se pudo ignorar. Según la Clínica Mayo, los adultos mayores que consumen más azúcar del recomendado tienen un mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, grasa abdominal y enfermedades cardíacas.
incluso si nunca les han diagnosticado diabetes. Cuando empecé a reducirlo, no a eliminarlo, solo a bajarlo, las cosas cambiaron muy rápido. Cambié los refrescos por agua, comí más fruta en vez de bollería y dejé los postres para ocasiones especiales. ¿Y sabes qué? Empecé a dormir mejor. Me sentía más ligero, más despejado, más vivo. Fueron solo unas semanas y volví a sentirme yo mismo. Me di cuenta de algo muy potente. No evitamos el azúcar porque estemos enfermos. Lo evitamos para no ponernos enfermos. Como limpiar la casa, no porque esté sucia, sino para que se mantenga limpia. Así que ahora te pregunto, ¿cuál es ese dulce diario que te dices que es solo un capricho? Una galleta por aquí, un refresco por allá. Quizás ahora te encuentres bien, pero tu cuerpo, en silencio, está llevando la cuenta. Si te sientes identificado con esto, o conoces a alguien que podría, déjanos un 3 en los comentarios. Los leemos todos. Y tu historia podría ser justo lo que otra persona necesita leer. Y si sigues aquí, quizás eres como era yo, esperando a que alguien te diga con cariño: no pasa nada por cambiar. Así que sigue este canal. No para apoyarme a mí, sino para que no te pierdas ese pequeño detalle que podría ayudarte a vivir más sano, sentirte mejor o reconectar contigo. Dejar el azúcar me devolvió la claridad, pero también me abrió los ojos a otra verdad silenciosa. Algunas cosas no tienen que ver con el gusto, tienen que ver con los hábitos a los que nos aferramos, incluso cuando nos limitan. Y eso me lleva al error número 4. Oculté que empezaba a oír mal, porque temía que mi familia pensara que ya no estaba en mis cabales. Empezó de forma muy sutil. No oía a mi nieto desde la otra habitación. En la cena, mi nuera me preguntaba algo, y yo sonreía y asentía, fingiendo que la había entendido. Aún recuerdo una reunión familiar. Todos se partieron de risa con un chiste, y yo me reí con ellos. Pero no tenía ni idea de qué se estaban riendo, y en ese momento no me sentí viejo. Me sentí fuera de lugar. Sabía que estaba perdiendo oído, pero me lo callé, porque admitirlo era como admitir el declive, como cruzar una línea que no estaba preparado para cruzar. Tenía miedo de que me vieran como otro viejo que ya chochea, miedo de ser una carga para mis hijos, miedo de tener que pedir todo el rato que me repitieran las cosas. Así que me decía: aguanta un poco, intenta escuchar unos años más. En España, usar audífonos es de lo más normal, pero en aquel entonces yo tenía mucho orgullo y mucha desinformación. Pensaba que llevar uno significaba admitir: soy viejo. Entonces, un día, una enfermera de la Seguridad Social llamó por una revisión rutinaria. Tuve que pedirle a mi mujer que se pusiera a mi lado para repetirme lo que decía. Me miró con cariño y dijo: Frank, deberías mirarte el oído. No porque no estés lúcido, sino porque tus oídos ya no tienen 60 años. Así que fui a que me lo miraran. El resultado: justo lo que esperábamos. Pérdida auditiva gradual de altas frecuencias. El médico me recomendó un pequeño aparato, discreto, detrás de la oreja. Casi no se ve. Me lo probé, y fue como si alguien le hubiera subido de nuevo el volumen al mundo. De repente, oía a mis nietos con claridad. El piar de los pájaros por la mañana, el viento entre los árboles, la risa de mi mujer, plena, intensa, como sonaba cuando éramos jóvenes. Y me di cuenta, lo que temía no era el audífono, era la sensación de estar desconectado del mundo que quiero. Ahora, no asiento para salir del paso, no me río a destiempo en la mesa. No tengo que adivinar qué ha podido decir mi mujer. No es solo que oiga mejor, es que estoy más presente. Y aquí va otra cosa que aprendí. Un estudio de Johns Hopkins reveló que los adultos mayores con pérdida auditiva, sin tratar, tienen entre un 30
y un cuarto más de probabilidades de sufrir deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque el oído y el cerebro trabajan juntos. Cuando tus oídos no dan abasto, tu mente se agota intentando rellenar los huecos. Aquel aparato no solo me ayudó a oír, me ayudó a mantenerme despierto, activo, a seguir siendo yo. Ese único cambio me hizo replantearme también otros hábitos. Y me llevó al quinto error que cometí. Empecé a saltarme los análisis de sangre rutinarios. Solía hacérmelos cada año, religiosamente. Pero sobre los 74 empecé a pensar, si el año pasado salieron bien, este año también saldrán bien. Así que dejé de hacerme las pruebas extra. Pensé que ahorraba tiempo y quizás algo de dinero. Me decía a mí mismo, ¿para qué preocuparse si no pasa nada? Pero que no veas un problema no significa que no exista. A los 77 fui al médico porque no dormía bien. Sin dolor, sin fiebre, solo cansancio, inquietud, había perdido algo de peso. Me hicieron un análisis completo, y los números no mentían. Enzimas hepáticas elevadas, anemia leve, marcadores de inflamación altos. Diagnóstico: inflamación crónica asintomática, posiblemente del hígado o el intestino. Aún no era urgente, pero si no se controlaba, podría derivar en una hepatitis crónica o incluso en una enfermedad autoinmune. Me quedé de piedra. Me encontraba bien. Me veía bien. Pero el cuerpo cambia, en silencio. Y a veces, la única señal de alarma es un número en un análisis. En España, la Seguridad Social cubre la mayoría de análisis básicos anuales: colesterol, glucosa, función hepática y renal, aunque no tenga síntomas. Pero como mucha gente de mi edad, yo me lo saltaba. Me encuentro bien hasta que dejé de estarlo. El Ministerio de Sanidad informa que más de un tercio de las enfermedades crónicas en mayores se detectan primero en análisis rutinarios, no por los síntomas. Eso significa que, si no te los haces, puede que no te enteres hasta que sea grave. Lo aprendí por las malas. Las revisiones rutinarias no son para encontrar enfermedades, son para pillarlas antes de que se conviertan en algo peor. Es como un coche. Puede que hoy funcione bien, pero si le falta aceite, un día, sin más, te deja tirado en la carretera. Ahora, mis análisis son como una cita conmigo mismo. No para recibir malas noticias, sino para tener una charla sincera con mi cuerpo. Te estás saltando esa cita. A veces, un simple número puede protegerte todo el camino que te queda. Mirando atrás, no culpo a mi yo de entonces. A los 75, cuesta admitir que puedes estar equivocado. Sigues cocinando, sigues lúcido, sigues caminando por tu cuenta. ¿Quién quiere decir, quizás estoy empezando a fallar? Pero la verdad es que algunas cosas llegan sin avisar, y si me hubiera parado a pensar un poco antes, quizás me habría ahorrado el cambiar unos años preciosos por problemas que yo creía que no eran nada. No cuento todo esto para asustarte, y desde luego no para decirte lo que tienes que hacer. Lo cuento porque espero que tú, o alguien a quien quieres, no tenga que decir, si hubiera hecho algo antes. Porque a veces, una pequeña decisión, hacerse una prueba, probar un audífono, cambiar de médico, comer un poco menos de azúcar, mirarse los huesos, puede marcar toda la diferencia. Si te ha llegado alguna parte de mi historia, comparte algo en los comentarios. Un recuerdo, un aviso, un arrepentimiento. Nunca se sabe. Puede que tus palabras le lleguen a alguien que de verdad necesite oírlas. Y si crees que merece la pena compartir este tipo de mensajes, pues anímate a suscribirte. No por mí, sino porque estas conversaciones son importantes, porque el cambio todavía es posible, siempre que no esperemos demasiado.